Saludos chicos de primer año. La clase anterior vimos la diferencia entre clima y tiempo. Recuerden que dijimos que tiempo eran las condiciones atmosféricas de un determinado lugar en un determinado momento, ¿sí? Por ejemplo, ahora en Villa Mercedes el tiempo es soleado, ¿sí? Con el cielo despejado, ¿sí? Es decir, sin precipitaciones. También dijimos que el clima es el promedio de las condiciones atmosféricas de un lugar, pero a lo largo de varios años. Por ejemplo, el norte de Brasil tiene un clima cálido, es decir, muy caluroso, y húmedo, es decir, muy lluvioso. Sería muy extraño de que un día en esta zona encontremos un día frío o largos periodos de sequía. Puede suceder, pero sería muy extraño. También vimos que la temperatura y las precipitaciones, recuerden, nieve, granizo, lluvia, son los que definen al clima. Y también vimos a los instrumentos que se utilizan para medir estas dos variables. En esta clase vamos a ver cuáles son los factores que determinan el clima. Es decir, qué es lo que hace que Villa Mercedes tenga un determinado clima, Brasil tenga otro y la Antártida tenga otro muy diferente. En total son 5. La latitud, la altitud, la distancia al mar, las corrientes marinas y la disposición del relieve. Empecemos por la latitud. La latitud, con L, es la distancia entre el ecuador y un punto cualquiera de la superficie terrestre. El ecuador, recuerden, es esa línea que nos divide el planiferio entre norte y sur. Muy bien. Esto es muy importante porque los rayos solares, como podemos ver en esta imagen, inciden directamente sobre el ecuador. Es decir, calientan más la zona que está inmediatamente al lado del ecuador. Y a medida que nos vamos alejando del ecuador, los rayos solares llegan como más cruzados, ¿sí? Es como que no llegan tan directamente, no inciden con tanta fuerza. Por lo tanto, lo calientan menos. A medida que nos vamos alejando, se va volviendo más frío. Fíjense que esto es lo que explica que los polos, ¿sí? La zona de los polos, sean las zonas más frías de la Tierra, tanto el polo norte como el polo sur. Esto nos va a dividir la Tierra en 3 grandes zonas climáticas. Vamos a tener la zona más caliente, alrededor del Ecuador, ¿sí? Aquí es donde podemos encontrar países como Brasil, que son conocidos porque todo el año hace calor allí. Luego, a medida que nos vamos alejando, tanto hacia el norte como hacia el sur, encontraremos lo que se conoce como la zona templada. Es decir, la zona donde no hace ni frío ni calor, o bien podría ser frío en invierno y calor en el verano, tal cual como sucede aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Villa Mercedes tiene un clima templado, ¿bien? O sea, es algo intermedio entre el frío y el calor. Y a medida que nos alejamos más aún, vamos entrando en la zona fría, ¿sí? Es decir, donde todo el año hace frío. Esto es el clima característico de países como Canadá, el norte de Rusia, o quizás bien al sur de Argentina o la Antártida. Ya con esto, con tan solo ver a qué tan lejos está del Ecuador el país que estamos viendo, podemos darnos una idea de cuál es el clima de ese lugar. Sin embargo, como les dije al principio, existen 4 factores más que nos pueden, digamos, modificar un poco más el clima. Ahora vamos a verlos. Otro de esos factores es la altitud. La altitud con A ahora, ¿bien? Que es básicamente la altura. A medida que ascendemos, ¿sí? El clima se va volviendo más frío, va cayendo la temperatura. Se estima que más o menos a medida que subimos 180 metros, cae 1 grado centígrado de temperatura. Esto es lo que explica que en lugares como Perú se pueden encontrar grandes montañas nevadas, a pesar de que Perú se encuentra en una zona de clima cálido. Otro factor que afecta el clima es la distancia al mar. A medida que vamos ingresando en los continentes, es decir, que nos vamos alejando del mar, por lo general las precipitaciones van disminuyendo. Esto es así porque las grandes masas de aire cargadas con humedad provienen desde el océano y a medida que van entrando van precipitando, es decir, va lloviendo, va nevando, va perdiendo toda su humedad y a medida que van ingresando se van quedando sin humedad. Es decir, cuando llegamos a las zonas que están muy alejadas del mar, los vientos por lo general ya han perdido gran parte de toda la lluvia que podrían haber, digamos, dejado caer sobre estas zonas. Además, el mar nos va a funcionar como un gran regulador de la temperatura. El agua tiene una característica muy especial, que es que le cuesta mucho cambiar de temperatura. Por ejemplo, cuando uno prende la hornalla y pone la mano encima de la hornalla, el aire automáticamente ya está caliente. Sin embargo, si yo pongo un tarrito con agua encima de la hornalla,
le va a tardar unos cientos minutos en hervir o calentarse. Al contrario pasa lo mismo. Por ejemplo, si yo apago la hornalla y dejo esa agua hervida por 20 minutos y voy y toco ese agua, lo que va a pasar es que el agua todavía se va a mantener caliente. Muy bien, al agua le cuesta cambiar de temperatura, ¿sí? Tiene cierta resistencia a cambiar de temperatura. Entonces, cuando el tiempo cambia bruscamente en un lugar costero, el agua que está cerca nos ayuda a mantener la temperatura. Entonces es raro que en las zonas costeras se encuentren climas muy bruscos, es decir, de que haya cambios de temperaturas muy bruscos, de que encontremos, digamos, durante el día 40 grados y de noche grados bajo cero, ¿sí? Generalmente se mantiene, digamos, en un rango bastante moderado, ¿bien? O sea, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, aquí en Villa Mercedes, que al estar muy lejos del mar y tener un clima especialmente seco en invierno, puede pasar de que en el día haga 20 grados y en la noche, en la madrugada, encontremos una mañana con 14 grados bajo cero, ¿sí? Eso es porque no tenemos ese factor de la estabilidad que nos da el agua. Muy bien, continuando con los otros factores, tenemos a uno muy relacionado con el anterior. Se trata de las corrientes marinas. El agua de los océanos no se encuentra quieta, ¿sí? Sino que se va desplazando en forma de corrientes marinas a lo largo de la Tierra, tal como podemos ver en esta imagen. Por lo general, grandes masas de agua caliente se desplazan hacia zonas templadas o frías y masas de agua fría se desplazan hacia las zonas cálidas. Entonces, ¿qué consecuencia trae esto? De que zonas frías, ¿sí? Costeras, por ejemplo en el norte, por ejemplo, muy común en Europa, se transformen digamos, la temperatura se vuelve más agradable por causa de estas corrientes cálidas que llegan hacia las costas y nos regulan la temperatura. Por el contrario, lo que puede pasar es que estas corrientes frías que bajan o, digamos, se acercan hacia el Ecuador, nos pueden provocar en lugares cálidos, que deberían ser muy húmedos también, nos pueden provocar desiertos costeros. ¿Por qué pasa esto? Porque, como ustedes imaginarán, para que el agua se evapore, ¿sí? Y después caiga precipite en el continente en forma de lluvia, el agua tiene que tener cierta temperatura. Y al digamos, tener esta influencia de estas corrientes frías, ¿sí? Este agua fría que se desplaza hacia las zonas cálidas, lo que va a pasar es que va a reducir esa cantidad de agua que se va hacia la atmósfera y que después llega con los vientos al continente. Entonces, nos va a provocar que ciertos lugares se vuelvan muy secos. Un ejemplo de esto es el desierto de Sahara, ¿sí? Una parte del desierto de Sahara está muy influida por causa de estas corrientes marinas frías y hay muy poca precipitación, muy poca lluvia en esta zona por culpa de, básicamente, esto. El último factor de todos es la disposición del relieve, es decir, básicamente la disposición de las cadenas montañosas, ¿sí? De las sierras en el terreno. ¿Por qué es importante esto? Básicamente porque las montañas, especialmente las muy altas, nos dificultan el paso de los vientos que traen la humedad hacia el continente. Entonces puede pasar de que la humedad, ¿sí? No llega hasta esas zonas, volviendo a una zona muy seca. Un ejemplo muy claro de esto es Mendoza, la provincia de Mendoza. Fíjense en este mapa que pueden ver que Mendoza está muy cerca del Océano Pacífico. De hecho, hay vientos que traen humedad desde el Océano Pacífico hacia Mendoza. El problema es que en el medio tenemos la cordillera de los Andes. Y la cordillera de los Andes hace que ese viento se eleve, ¿sí? Y pierda toda su humedad en la cima de las montañas en forma de nieve. Y cuando baja del otro lado de Mendoza, ya llega seco y sin humedad. Eso provoca que la provincia de Mendoza sea muy seca. De todas formas, también las montañas pueden ser muy útiles para las personas. Por ejemplo, aquí en San Luis, la Sierra de San Luis, las dos sierras que tenemos, las sierras de Comechingones con Córdoba y las sierras de San Luis en el centro de la provincia, son los puntos donde más llueve en toda la provincia. Esto es así porque el viento que viene desde el Océano Atlántico choca contra estas sierras y pierde toda su humedad ahí, es decir, llueve mucho más ahí que el resto. Entonces, la mayoría de los ríos, y por ejemplo el río que pasa por la ciudad, el río Quinto, se origina en la Sierra de San Luis. Es decir, gracias a los relieves podemos encontrar una zona más húmeda que en los alrededores. Bueno chicos, con eso hemos finalizado el breve recorrido por los factores que modifican el clima. Espero que les haya resultado interesante este tema y ya saben que en Classroom me pueden hacer todas las preguntas que puedan haber surgido. Saludos y espero que todos estén muy bien.